Muy buenos días, amigos del día. Qué bueno que nos acompañan desde temprano, desde el territorio nacional a través del canal 11 de Telesistema y desde cualquier lugar del mundo a través de YouTube. El Día RD. Muy buenos días, Edith Febles, Germán Marte. ¿Cómo están ustedes? Excelente, muy buenos días. Uchi Lora, muy buenos días. ¿Cómo le amanece a usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué Uchi Lora bueno. está desde su Mirando. residencia, desde su casa. Bueno, ¿cómo estás, Germán Marte? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísima Edith Febles. Buenos días, maestro Uchilora. Buenos días al pueblo dominicano. Aquí, al pie del cañón. Listo. Sí, señor. Muchos temas de primer interés en el día de hoy, pero vamos a ver, Edith, si comenzamos con el COVID. Sí, efectivamente, vamos a comenzar con el COVID-19. Por favor, si pueden verificar la pantalla que tenemos delante, que nos confunde un poco, con el COVID-19, porque siguen el incremento de casos en República Dominicana, más gente contagiada. Tenemos que decirle a la gente que si bien es cierto que esta variante del COVID-19 en nuestro país no está generando los niveles de hospitalización que hemos tenido anteriormente en oleadas anteriores, sin embargo hay gente que necesita, que requiere y que precisa atención hospitalaria. Es importante, fundamental, que las mujeres embarazadas de este país sepan que si se contagian de COVID tienen que hablar con su médico de inmediato. Es leve para la gente, incluso cualquier síntoma de gripe, las mujeres embarazadas se complican muchísimo y yo debo decir que en los primeros 10 días de este año en el Hospital Marcelino Vélez han recibido atención 74 mujeres embarazadas. Solo en los primeros 10 días está rompiendo récord el número de mujeres embarazadas que está llegando aquejadas de COVID-19. En algunos casos no preciso el número, han tenido que someterlas a cesáreas de emergencia. Son niños que nacen prematuros. Recuerden el caso de la chica del Ceibo, que por la deficiencia médica llegó tarde a este centro. Ella estuvo al morir, su hijo murió recientemente, su bebé. A veces nacen vivos y fallecen posteriormente. Yo me encontré con una chica embarazada, hablando con un grupo de personas sin mascarilla. Le decía, ¿tú sabes lo que significa esto? Por lo menos en este mes, un mes, mujeres embarazadas no dejen de ponerse la mascarilla todo el tiempo. Es necesario cuando van a compartir con otras personas, cuando se van a mover. Entonces, estamos teniendo una situación de rebote de las mujeres embarazadas de diferentes clínicas de Santo Domingo. Yo debo decir que en el día de ayer publiqué en Twitter y lo reitero, en 5 clínicas del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, yo tengo sus nombres, pero esto es muy delicado, tengo que tener los nombres de la paciente, la hora en que llegaron, el médico, y obviamente no puedo, pero hay un reconocimiento de que esto está ocurriendo. Y la función por la que estoy diciendo esto es para que, por favor, las autoridades de salud le pongan una mirada a esa situación. La ocupación hospitalaria ha ido creciendo en República Dominicana. Yo puse en el día de ayer los datos de las mujeres embarazadas, mucha gente me habló, debo decir que hablé con personal de salud pública, he hablado con personal de clínicas privadas y en el día de hoy el Listín Diario publica que el presidente de Anteclit, la Asociación de Clínicas Privadas, está diciendo que hay personal dentro de las clínicas privadas que están renuentes a trabajar en las unidades de COVID-19. Yo no sabía la razón, no sé la razón, pero quiero decir que intuyo también que hay una razón peculiar que está regada entre personal de clínicas privadas e incluso del sector público. ¿Eso incluye médicos e enfermeras? Incluye todo, pero como que la mayor discrecionalidad es de los médicos y además es una labor administrativa porque una enfermera no puede decidir a quién reciben en una clínica. Ahora bien, por una razón que no entiendo, y esto es importante, atención CISARRIL, se ha distribuido la especie, de hecho ayer nos lo iba a decir uno de los del Colegio Médico Dominicano, de que la resolución que se adoptó en este país, que da cobertura de 100% a la gente que ingresa a unidades de intensivos y que tiene un seguro de salud, plan básico, plan contributivo y plan subsidiado en la red que le presta servicio, no tiene que pagar un peso en las unidades de intensivo. Eso quiere decir que si usted es un empleado
privado y usted tiene un carnet de una ARS, ese es su plan contributivo, usted lo ingresan por COVID a la unidad de cuidados intensivos de una clínica que está dentro de la red de prestadores y usted no paga un peso. Ustedes saben que según la ley de seguridad social, las normativas vigentes, lo máximo que te cubre a ti una enfermedad, incluyendo las enfermedades de alto costo, catastróficas como el cáncer o demás, es 1 millón de pesos al año. Bueno, un cáncer es 1 millón. Bueno, pues en el COVID hay pacientes que se le ha pagado 3 millones, 4 millones, 2 millones. Un paciente de COVID ingresado en una unidad de intensivos es un paciente muy caro. Entonces es bueno que CISARRIL precise, a mí me han dicho extraoficialmente un funcionario de CISARRIL que esa resolución sigue vigente, pero por algún motivo se ha distribuido la especie de que no sigue vigente. Entonces, si las clínicas tienen la certeza de quién paga, también eso le da un aliento para trabajar con más gusto. Es importante que eso quede claro. Yo tengo entendido que en el día de hoy hay una reunión del ministro de Salud con el presidente de Andeclit y ahí sobre la mesa también se pondrá este tema. También decirles, y este es el segundo tema y el último que trato de esta parte, también decirles con respecto a los medicamentos de alto costo. El gobierno dominicano ha dado a conocer que hay una lista de medicamentos de alto costo. Hay medicamentos de esos que una ampolla te cuesta 100,000 pesos, 60,000 pesos, una barbaridad. Una sola. Una sola, que nadie la puede cubrir. No. Entonces el gobierno ha dispuesto unos recursos y esos medicamentos de alto costo están disponibles. ¿Qué está pasando? Bueno, que hay corrupción ahora en la parte de distribución abajo de los medicamentos de alto costo. Yo no digo que sea una situación generalizada, pero está ocurriendo lo siguiente. Atención, Ministerio de Salud Pública lo ponía ayer y también a este propósito he conversado con personal de salud y con otras personas con las que me he comunicado y que también ayer por la información me llamaron. Yo sé que esto es un tema delicado. Yo no estoy diciendo que en el Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública hay corrupción. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que en el Ministerio de Salud Pública hay una distribución, lo compra Promese y hasta ahora ese es un proceso limpio, la compra de Promese. En el gobierno pasado y en el expediente antipulpo, los medicamentos de alto costo ocupan un gran lugar, porque lo compraba, lo suplía el Estado Dominicano, el hermanito del presidente. Es decir, medicamentos que venían por una casa que costaban un dinero, él era el que iba y se hacía de intermediario entre la casa que queda a 2 cuadras y el Ministerio de Salud, y ahí se iban unos millones. Eso no está pasando. Lo que está pasando es lo siguiente. La distribución, tienen que verificar los mecanismos de distribución. ¿Por qué? Hay personas, familias, que le dan 3 ampollas o 4 ampollas, por ejemplo, 5 ampollas, cada una que cueste 75,000 pesos, imagínense ustedes, de un medicamento de alto costo. Y le dicen que le dan 5, lo ponen a firmar 5 y le dan 3. Eso está ocurriendo. Y no puede ser. Eso no puede ser. La otra cosa es, y después a coger lucha para conseguir los otros que le falten. La otra cosa es que ayer me decían personal de salud, hay personas, pacientes, a los que le entregan los medicamentos a ellos directamente y se han descubierto que lo venden. Es decir, yo tengo una tía que tiene una enfermedad, me dan 4 medicamentos, esos medicamentos son 400,000 pesos y yo vendo 2. Eso es importante. Entonces ese tránsito debe ser regulado. Tercera situación que se da, clínicas que reciben un paquete de medicamentos de alto costo para un paciente X y ese paciente se muere y no hay una regulación de cómo se devuelve el medicamento. Entonces, todas estas situaciones deben ser subsanadas en el área de medicamentos de alto costo porque es prioridad que lo reciba la gente. Y lo último que quiero decir con respecto a los medicamentos de alto costo es que sé de un caso, por ejemplo, de una persona que requería medicamentos de alto costo sí o sí, grave en cuidados intensivos y el médico se negaba a darle la indicación. El protocolo es, el médico indica, hace la historia clínica con la indicación del médico, la historia clínica y la cédula se van, se lo dan al pariente y va a alto costo y retira el medicamento. Pues él no quería dar la indicación. Tuvo que recibir una llamada más arriba, intervenir una persona dedicada a medios de comunicación para que por favor el médico recete. Eso debe ser regulado, no puede ser. Y yo quiero sobre todo mandar este mensaje a las familias, los medicamentos de alto costo, llámese Remdesivir y demás, Tocilizumab, hay una serie de medicamentos y vamos a hablar sobre eso luego, son absolutamente gratuitos, no tienen que pagar un centavo.
Si están en clínicas privadas, hay un protocolo. La clínica el médico tiene que dar la indicación, tiene que dar la historia clínica y con eso usted se va. Y el médico, la clínica, los hospitales públicos tienen un número de WhatsApp de la dirección de alto costo donde mandan la receta y entonces los parientes lo retiran. Uchilora. Sí, si terminaste. Sí, con ese perfectamente. aspecto ya. Sí, perfectamente. Sí, quiero señalar que el Colegio Médico respaldó la resolución del gobierno de que las licencias por COVID-19 tengan una duración de solo 7 días. Vamos a ver lo que pasa con eso, pero el Colegio Médico Dominicano también favoreció el regreso a clases presenciales a partir de hoy. El doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano, dijo que favorece el regreso a clase, dice que los estudiantes están mejor cuidados en las escuelas, tomando en cuenta que la gran mayoría de los padres trabajan y que en la escuela tienen quien los cuide y los vigile y aplique los protocolos de seguridad. Eso dice el Colegio Médico, pero la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, llamó a los maestros a no integrarse a las aulas hasta el 31 de enero. Esto quiere decir que se comienza el año escolar con una huelga de 20 días. Esa es la situación. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, llamó a que no vayan, Él dice que cerca del 80% de los docentes presenta algún síntoma del virus. Esto debería ser comprobado. Y si es verdad, entonces actuar en consecuencia. Pero la verdad es que afecta al magisterio la pandemia y todo este aumento de los contagios más que al resto de la población. Bueno, eso habría que verlo. Vamos a ver también. Previo al inicio del segundo cuatrimestre del año escolar bajo la modalidad de clases presenciales, todos los centros educativos tienen garantizados los productos recomendados por las autoridades de salud para la higiene y protección de la comunidad educativa, así lo informó Roberto Furcal. 6.300.000 mascarillas quirúrgicas. Con esta cantidad calculada de acuerdo a la matrícula estudiantil de profesores, de personal directivo y administrativo, el Ministerio de Educación garantiza suficiente material de bioseguridad. Este lunes, diversas instituciones de Cristo Rey hicieron un llamado a los padres a que envíen a sus hijos al reinicio del año escolar. Estamos convencidos de que el año pasado el contagio fue muy mínimo en las escuelas. A pesar de ello, hay quienes no están convencidos de mandar a los niños a los planteles escolares. Como está la gripe y el COVID, eso está peligroso la cosa. Todos los días hay más contagio. Bueno, yo no creo que lo manden, no. Más de 2 millones de estudiantes en los niveles inicial, primario y secundario, tanto del sector público como privado, están llamados a retornar a las aulas a partir de este martes, justo cuando el país experimenta cifras récords en contagios de COVID-19. Para Telenoticias, Fabiola Núñez. Bueno, es voluntario. Las autoridades han dicho que es voluntario el envío de los niños. Muchos padres los enviarán, muchos padres no los enviarán, pero debe estar garantizada la educación para aquellos que la quieren. Sobre todo que el Estado está pagando esos salarios a cambio de un trabajo docente, ¿verdad? A mí hay que decir, Uchi, que no solo aquí, sino en España, en Venezuela, en Estados Unidos, se habla de la reapertura de las clases presenciales. El Ministerio de Educación ha dicho que es flexible, que es voluntario. Yo tengo la impresión de que habrá mucho ausentismo, independientemente de la orientación que ha dado la ADP a sus miembros de que no asistan hasta el 31 de
de este mes. Pero yo quería porque ayer el ministro de Salud Pública hizo una precisión en torno a los 7 días de licencia médica. Él decía que sí, 7 días porque normalmente esta variante Omicron produce una infección, produce síntomas durante un tiempo muy limitado y que ya a los 7 días más o menos la gente puede reintegrarse. También lo avala el colegio médico. Sin embargo, y era la aprehensión que teníamos ayer, y qué bueno que el ministro aclara esto, dice que cada médico verá la condición del paciente y si es preciso ampliar la licencia médica, pues lo hará. Si una persona interna, igual. Es decir, que va a depender de la condición del paciente. Todos sabemos que el COVID no afecta a todo el mundo igual, que hay personas que ni se dan cuenta que tienen COVID. Hay muchos, a mí me dio el COVID, yo seguí trabajando, señores, desde mi casa, obviamente, pero me dio y yo no sentí nada en absoluto. Claro, yo tenía las 2 vacunas, ahora tengo 3, y así le va a pasar a mucha gente. En Estados Unidos, los hospitales están llamando a la gente aún infectado con COVID a que se reintegren, porque hay un déficit en el personal sanitario, hay déficit en el transporte, hay déficit personal en la recogida de basura y demás. La vida tiene que continuar. Si estuviese cayendo una lluvia de meteoritos sobre el planeta, bueno, aquella que desapareció a los dinosaurios, de alguna manera la vida debe continuar, de alguna manera tendríamos que aprender a ir por los sitios donde caen menos meteoritos, ¿verdad? Y volver a producir, a buscar comida y demás. Sí, eso se comprende, pero hay que hacerlo paulatinamente, hay que hacerlo gradualmente, sin poner en riesgo la vida de la gente, pienso yo. Vamos a ver. ¿Qué gremio está más afectado? ¿La asociación de profesores o el colegio médico? Porque los médicos y las enfermeras, todo el personal paramédico, eso sí, que han sido muy sacrificados y están trabajando. Exacto. Sí, a nadie se le ocurre que se vayan para su casa. Ay, no, hay mucho COVID. Hay que hacerle un reconocimiento a todos los médicos por el trabajo que ha hecho, a todos los médicos y paramédicos. El presidente de la ADP dice que el 80% de los maestros tienen COVID. Parece un poquito exagerado, pero hay maneras de determinar eso. Y no pudiéramos proponer que se les dé atenciones a los que están afectados y que se les dé la licencia, pero fíjense que la decisión que se ha tomado es que la licencia dure 7 días, pero anuncian una huelga de 20 días. Es decir, para comenzar el año. Es decir, sin abrir clases, sin decir 2 más 2 son 4. 20 días. Hoy es 11 y ellos dicen que hasta el 31 no van a dar clases. Realmente, ellos no van a dejar de cobrar. No van a dejar de cobrar. Nadie va a pedir que un maestro enfermo trabaje. Ahora, esos números se deberían revisar, que el 80% tiene COVID. Yo no voy a decir que eso no es verdad, porque yo no los he contado, pero dudo también que tengan un registro de que un 80% está. Hay que decirle ahí, como dijo la mujer de Baní, que le baje 3 rayas. Que le baje 3 rayas. Sin embargo, Uchi, y que le baje 4. Y para subirle 4. Sin embargo, yo pienso que el ministerio, el gobierno en sí, se hubiese evitado este tejemaneje, si hubiese aplazado, aunque sea una semana, por lo menos 15 días, el inicio de las clases. A mí me parece que hubiera sido lo sensato. ¿Por qué? Porque la gente está en pánico y el factor psicológico es determinante en la accionar de la gente. De modo que quizá debieron aplazar una semana. Fíjense que de hecho la resolución del ministerio dice que será, clase presencial, pero como dice, flexible, ¿no?
flexible y voluntaria. Entonces, al final, él está dejando en manos de la gente que si quiere mandar al muchacho o no a clase. Hubiera sido mejor instruir, ya hay mecanismos para la teleeducación, o sea, como se hizo anteriormente, decirle a la gente, vamos a repasar tales temas, y el lunes tal, hoy estamos a 10, el lunes 18 comienzan las clases presenciales, por ejemplo, si están las condiciones. Creo que se hubiera evitado todo este malestar, toda esta bulla. Mira, hay que pensar en los problemas reales de las familias. Aquí hay muchas, pero muchas familias para las cuales constituye un problema que los niños no vayan a la escuela. Eso es verdad. Primero, en la escuela es donde mejor se preparan para la vida. Pero no solamente por eso, es que la mayoría de la gente trabaja. Entonces, si los niños no van a la escuela, hay tremendo problema en la casa. Sobre todo para la gran mayoría pobre que no tiene empleados domésticos que los cuiden. Y como dijo Senecaba ayer, para el tema de la misma alimentación incluso. Eso es un caso real. Exactamente. Sí. Esa es otra, que para la gran mayoría de la gente, todos, bueno, los pobres, la asistencia clase son 2 comidas al día, es desayuno, merienda y almuerzo. Y de lo contrario tienen que buscarle esa alimentación en la casa. Las clases son una solución de múltiples formas para la mayoría de la gente. Entonces, usted decir que el 80% de los maestros tienen COVID y que no va a haber clase hasta dentro de 20 días, y eso sí, ¿cómo se llama? Si Hidalgo dice que sí, que vaya. La verdad es que en vista de que los salarios se los pagan, debería haber como otra forma de hacer las cosas. A las familias que se embromen. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de un gran dominicano que desapareció en el día de ayer, que se fue a donde Dios. Julio Escoto, luchador antitrujillista, uno de los fundadores del 14 de julio, sufrió las torturas más horribles en la cárcel de la 40 durante la dictadura y fue capaz de sobrevivir a eso. Ayer murió a la edad de 91 años. Y vamos a decir algunas cosas porque es bueno que sobre todo las nuevas generaciones que no están relacionadas con esos temas sepan de aquellos dominicanos ejemplares a los cuales todos los demás tenemos la obligación y deberíamos tener también el deseo de agradecerles y honrarles. Que descanse en paz Julio Escoto. De él hablaremos cuando regresemos.